bienvenidos al canal. Hoy una fecha especial porque vamos a hablar de la Vinotinto femenina, lo que ha sido el proyecto Pamela Conti y lo que sigue, qué potencial puede tener este equipo con miras a la próxima Copa del Mundo. Para ello me traje a un especialista, Luis Vilches, redactor de balonazos con experiencia en Diario Líder, entre otros. Luis, yo siempre te digo que te admiro mucho por tu talento, pero sobre todo por tu constancia, por tu saber estar, por tu capacidad de redacción, por entregar siempre las voces del fútbol venezolano, tanto masculino, pero sobre todo el femenino. Bienvenido. Bueno, un placer. Esta conversación la teníamos pautada hace tiempo. Se está dando por fin en un marco inmejorable antes de partidos amistosos, fechas FIFA que tanto se le pedía a la selección nacional, tener este rodaje. La admiración es mutua. Esa etiqueta de especialista, hay mucha gente que sabe del femenino, que sabe mucho más que yo. Uno lo que hace es aprender y bueno, servir de ese canal para tanto el torneo local, la selección, la Copa Libertadores femenina, buscar esa voz, esa experiencia y plasmarla ahí en balonazos. Bueno, Luis, vamos a entrar directo al grano porque la Vinotinto estará jugando este sábado 23 y luego el 26 de octubre ante Ecuador, pero sirva este espacio, esta conversación entre tu persona y la mía para más que todo bosquejar lo que ha sido la Vinotinto en los últimos años y cómo Pamela Conti puede ser ese punto de giro que nos acerque a una Copa del Mundo. En primer lugar, destacar estos dos duelos amistosos ante Ecuador. Si usted está viendo el video y ya pasaron los duelos, bueno, seguramente por aquí estaremos subiendo los goles. Me parece que vienen en un momento ideal, en una ventana FIFA del fútbol femenino, ante un rival que también está haciendo las cosas bien, consolidando una base en su equipo, con la entrenadora brasileña, y que puede ser la primera gran prueba de fuego para ver dónde está situado el equipo de Pamela Conti. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es algo que se repitió en las ruedas de prensa, tanto la oportunidad que tuvo Sonia O'Neill de hablar con la prensa de la selección, como la misma rueda de prensa previa al primer partido de Pamela Conti con Deina Castellanos. Es una oportunidad de ver dónde se está, cómo vamos de cara a la Copa América. Recordamos que la fecha anterior se jugó un amistoso contra Yaracuyano, pero el resto de selecciones tuvieron roce, a excepción de Bolivia, que iba a tener un amistoso con República Dominicana, pero por temas logísticos no se dio. Pero el resto de rivales, y rivales directos para ir a ese mundial de Australia y Nueva Zelanda, sí tuvieron roce con selecciones nacionales, tanto sudamericanas como incluso Paraguay, que pudo enfrentarse a Estados Unidos. Así que es muy positivo estos amistosos, y hay que matizar también un poco el resultado porque va a ser en Quito. Hay un factor de altura que no se puede dejar fuera del análisis. Ecuador viene jugando sus amistosos ahí, se le respeta, aunque la Copa América se espera que sea en llano, no se espera que sea ni en Bolivia ni en Ecuador, entendiendo que en Ecuador fue en 2015. En aquella ocasión, Ecuador por repechaje, si no me equivoco, termina 2014 y en 2015 va para el Mundial de Canadá. Entonces, Sí. bueno, me imagino que intentan sacar esa ventaja de la altura. Obviamente la preparación en Caracas y en esta aclimatación no fue de la habitual para la altura, que si mucuchíes, que si ciertas cámaras especiales, así que la altura puede ser un hándicap en los que sean estos amistosos, pero sí es positivo que sean los primeros dos o el segundo rival oficial que se enfrente Pamela Conti, porque el otro rival sudamericano con que se enfrentó fue Argentina en el mes de abril, en el País Vasco, un torneo que iba a tener a Nigeria, por todo este tema de la pandemia, se vio trastocado y terminó, bueno, un partido de 90 minutos contra Argentina, y después 45 minutos contra Argentina y otro 45 contra el País Vasco, que era prácticamente un equipo de Liga Iberdrola, porque tenía jugadores de la Real Sociedad, jugadores de la Athletic Bilbao. Y el equipo Anterior dio a la eso, talla, el equipo respondió en esos partidos, por lo menos desde la competitividad. exacto, y un equipo con muchas bajas, muchísimas bajas. En cambio, ya para esta fecha y en septiembre sí logró contar
con el grosor del grupo. Porque si hablamos de aquellos amistosos por allá en 2018, 2019, contra Paraguay, si bien la FIFA señala que fue como el primer partido de Pamela Conti en su página, aún no la habían presentado en la federación. Pero ya desde ese primer partido, porque yo tuve la oportunidad de estar ahí, que mantearon a Conti, que la levantaron, que le dijeron que ese partido, ese triunfo también era suyo, uno sabe que hubo un clic con ella y que si algo tiene Conti es camerino. Estas jugadoras Sí, van a muerte con ella y tiene muchísimo camerino. Lo que decía Deina, las escucha, las tiene bien. Hay una buena química. Capaz con camerino no vas a ganar. Otras selecciones también tienen mucho camerino. Pero es un paso adelante. Es un paso adelante saber que las jugadoras están muy convencidas al punto tal de que muchos no juegan en su posición, pero no les importa. O sea, lo decía Sonia O'Neill. Mira, sí, yo soy mediocampista, pero estoy jugando de central. mira, Pero ponme Conti de es muy inteligente. portera, pero yo quiero jugar. Exacto, prácticamente. Entonces, ya ahora lo que queda evaluar es cuánto puede afianzarse esa idea que ella tiene de ese estilo italiano de táctica de defensa, mucho con su hermano, incluso hay un nuevo preparador de porteros italiano, y lo que ella se acurta en el fútbol español, que ella dice, bueno, mi ídolo es Guardiola, o sea, mi referencia es Guardiola, entonces no quiero tanto pelotazo largo, quiero un juego más asociado. Ese partido contra Argentina se vio una Venezuela muy defensiva, muy de trazo largo, pero por las necesidades. Contra Cuyanos, que capaz no era el rival a medir, se vio mucha posesión. Ahora contra Ecuador, y siempre con el asterisco en la altura, sabemos que esto lo pueden ver después de esos amistosos, tendrá mucho mérito sacar resultados positivos con la preparación que se tuvo para ir a la altura, ver si la Venezuela puede sostener el balón y tener, bueno, ese funcionamiento que tuvo ante Yaracuyano. Sí, bueno, la misma Pamela Conti en rueda de prensa ha dicho que quiere hacer esa transición, que en la Copa del País Vasco se vio una Vinotinto como tú la refieres, más vertical, más plantada en el campo, quizá con su bloque bajo esperando y saliendo a la contra porque tiene jugadoras arriba de gran nivel, de gran talla. Podemos decir, Luis, que la Vinotinto hoy por hoy es un equipo que está descompensado, pero de forma positiva hacia el ataque, porque allí tiene, mira, jugadoras para tirar al techo, como decimos en Venezuela, pero quizá esas reconversiones en las posiciones de varias jugadoras es porque Venezuela no tiene ese fondo de armario en la defensa y en el medio campo, sobre todo en la zona de contención. Tú supongo que ves esto así, como lo estoy pintando yo, y qué cosas puede hacer Pamela Conti para darle la vuelta a esto, sobre todo pensando en esa Copa América que se va a disputar en julio de 2022, que todavía no tiene sede confirmada. Sí, me recuerda un poco la Argentina masculina de 2012-2014, que tenía un ataque espectacular con Messi, Di María, Agüero, Higuaín, Lavezzi, y después cuando veías la defensa, no es que la defensa era mala, no, eran tremendos defensas, de Micheli, Zabaleta, el tema estaba en Garay, los contrastes, Garay, Marcos Rojo, el sí. tema estaba en los contrastes con los de arriba, que eran jugadores que estaban para una premiación de Balón de Oro, con una defensa muy correcta. Suele pasar lo mismo con Una Venezuela, defensa tienes terrenal con un ataque galáctico. exactamente. Totalmente, o sea, en la defensa de Venezuela tienes una Luisa Cáceres que está en España, tienes una Andrea Tobar que también está en España. Bueno, las tres que están, Lisbeth Las Castro tres en porteras esta en Europa, España. en España, pero también Velázquez que está en Colombia tiene un gran nivel. Se sigue reafirmando la premisa que Venezuela es tierra de porteros, tanto en masculino como en femenino. El tema ya está en los centrales, que tú ves una Sonia O'Neill reconvertida como central, una Jennifer Jiménez reconvertida como central, una Petra Cabrera que es central reconvertida como lateral, a Michelle Romero que suele rendir mejor adelantada en la cancha, puesta como lateral, Natacha Rosas que Y uno la lateral por recuerda izquierda a Michelle, lateral lateral por por izquierda. izquierda, marcar que en los procesos Normal. juveniles estuvo por derecha. Es así, y que en ese Mundial Sub-20 no se vio la mejor cara de Michelle, y lo mejor que se ha visto es más en ofensiva. Sí, Tienes a Natacha Rosas, que también es un perfil ofensivo reconvertida, y cuando seguimos hablando de estas funciones reconvertidas, lo vemos en el medio campo. ok. La única rompedora es Astudillo. Pudiese ser Astudillo o Sonia, que la está colocando como central.
pero ves que Kika, que es una volante 10, sí, una 10 nata, Kika, la pones como volante de contención. El caso de Yerliane Moreno, que también viene ese proceso como volante más mixta, tiene posición retrasada en el campo. Daniuska, que también ha jugado como volante mixta, aportar en ofensiva y para más señales, ver el gol que le valió una nominación al Puskas, creo que fue contra Colombia. Me quiero detener Entonces, ahí tienen... en Daniuska, porque por lo que vimos de la convocatoria, y no sé si la pudiste ver en acción ante Yaracuyanos, la profe la quiere reconvertir a la primera línea de volantes. Y no es la primera vez. En los amistosos en Italia también la utilizó por ahí y fue cuando empezó a utilizar a Kika en esa primera línea de volantes. No es la primera vez que está utilizando jugadores de buen pie en esa primera línea de volantes. Ya te va marcando unas señales. Quiere una salida limpia, quiere tener buen pie desde ese sector de volantes. Obviamente con Sonia de central también te da buen pie. Preocupa un poco el tema de los laterales, si bien hay chamas de la próxima sub-20, que como Fabio Solórzano, como Gabriel Angulo, hay que ver qué tanto espacio tienen ya en lo inmediato, porque la Copa América es a la vuelta de la esquina. Futuro inmenso tienen. Seguramente se pueden consolidar en la selección nacional si siguen creciendo. El tema está en el ahora, en conseguir esa contención, más allá de Astudillo, Dayana Rodríguez, si no me equivoco, que fue finalista de la Copa Libertadores con Estudiantes de Guárico, y ya de ahí jugaba como mediocampista de contención, que es una jugadora que, mira el dato, ella comenzó como delantera, pero por una necesidad en selecciones juveniles empezó a jugar en la primera línea de volantes, y bueno, ahí se ha consolidado, está en Atlético Mineiro, Atlético Mineiro acaba de ascender a la primera división de Brasil, así que no podemos decir que Dayana Rodríguez es una delantera reconvertida, porque ya tiene mucho rato jugando como volante en primera línea. Pero lo que es el caso de Daniuska, lo que es el caso de Kika, lo que es el caso de Yerliane, que fue Yerliane y Dayana hacían la dupla en el pasado sudamericano sub-20, si te va marcando, bueno, la señal de lo que quiere Conti, de buen pie, y después adelante aglutinar, meter en el campo la mayor cantidad de talento que tiene, ya tenga que poner por una banda Guarecuco, por otra banda Gabriela García, dejar de engancha a Deina, que es su posición aquí en Venezuela por los mundiales juveniles. Tenemos esa imagen de Deina como 9, Deina la delantera, y lo dijo en la rueda de prensa, yo prefiero partir un poco más de atrás. En Estados Unidos siempre jugó un poco más atrás. En Atlético Madrid entiendo que no es la 9 en punto, parte No. siempre un poquito más atrás. Sí, bueno, entonces recapitulando para los que nos ven, estaría faltando que Pamela pueda rellenar ese hándicap que tiene la selección. Sería más o menos como la masculina, los laterales y ese puesto de 5 que está en entredicho, ¿no? Por un tema de que no calza con las características que vienen trayendo las jugadoras de sus procesos juveniles, pero que al tener una entrenadora que les llega tanto, que tiene tanta ascendencia sobre este grupo, seguramente lo que ella les pida, lo que Pamela les pida, pues va a obtener de sus futbolistas. Estábamos repasando la lista, tú estabas allí nombrando varios de los nombres, y a la propia Pamela le preguntaron, Luis, cómo hace para tratar de jugar esa especie de Tetris con las atacantes, y ese tema tú me lo acabas de poner sobre la mesa. ¿Cómo encajar la mayor cantidad de talento posible teniendo en cuenta que Deina no es 9 y que no va a ir por los extremos? Que uno se imagina un equipo que juegue 4-2-3-1 o 4-3-3, pero sería mucho pedirle a Deina que sea interna. Uno la ve más como media punta detrás de ese 9 y con 2 alas. ¿Cómo lo ves tú? Y tú le Yo hiciste creo esa que vamos, pregunta a Deina en rueda de prensa, la escuché. sí, 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 porque me parece bastante interesante, ya que desde el Sudamericano Sub-20 uno va viendo que Gabriela García, si bien tiene el biotipo de 9, tiene mucha movilidad, mucha sensibilidad con el balón, ya no es esa 9 que uno viene en Sub-17, Rapidez. que era más tanque. Ahora Gabriela García tiene más movilidad por las bandas, así que no incomoda viéndola salir del área. Capaz sí es un poco raro viéndola como extremo. Se vio a Guarecuco también como extremo. Ahí también pudiese ingresar Paula Villamizar, que no tuvo minutos contra Yaracuyano,
uno presume que pudo haber sido un tema de lesión o cuidarlo, porque bueno, PB7 de Villamizar es una de las grandes talentos que tenemos, una pegada tremenda, y se entiende muy bien con Deina porque las dos son de Aragua. Entonces ahí Claro. hay una pequeña sociedad de esas, como dice Menotti, esas pequeñas sociedades. Yo creo que lo que está claro es Deina de 10 y creo que la 9 es Oriana Altuve, que entiendo por los datos que da el colega Raúl Zambrano, que está cubriendo muy bien el femenino, y otras disciplinas, es la goleadora del ciclo con 5 tantos, tomando los amistosos que se han venido jugando contra clubes y selecciones. En eso yo creo que está muy claro ese tema de Deina 10, Oriana 9. Me llama un poco la atención que no esté Isaura Viso, que es una de las goleadoras históricas de la selección y que está viendo minutos en Colo-Colo, llama un poco ahí la atención. Habrá que después preguntar el por qué de ese no llamado de una delantera que ha rendido tanto en Libertadores y con la selección y que puede pugnar esa posición de 9 Sí, con Oriana. con Oriana, exactamente, y después ver otras reconvertidas, porque Guarecuco y Gabriela García no son extremos. Y en ese amistoso contra Yaracuyano se vio muy cómodo a Guarecuco porque está a pierna natural y te podía tanto hacer la diagonal como ir a línea de fondo. En cambio, Gabriela García constantemente tenía que enganchar para lanzar el centro o pegar. Son mecanismos que hay que ver porque tampoco el lateral que en un primer momento era Michel Romero, también tenía que hacer ese enganche ahí en la izquierda. No, no hay como ese desborde. Entonces, ¿cuál es aquí el tema? Habrá partidos en la Copa América que tiene que ser como el torneo en abril, donde Venezuela va a tener que replegar, salir a la contra, tener ese registro, porque hay selecciones como Chile, como Argentina, que indudablemente tienen más trabajo, tienen ciclos más consolidados y recordar que hay una premisa en esta selección femenina, porque son muy jóvenes, es una selección muy joven. Entonces, todo lo que venga en adelante va a ser mucho mejor para estas jugadoras que muchas de ellas incluso ya tienen 2 Copas Américas encima siendo tan jóvenes. Bueno, tocaste el tema de la 9, hablaste de Isaura Viso, recordar que tuvo un gran torneo en Colombia antes de pasar al fútbol chileno, tuvo la lesión, quizá esa lesión hace que no esté al 100% de su capacidad, no lo sabemos, pero es una de las goleadoras históricas de la selección en Copa América, 5 goles, igual que Deina, y también ha sido o ha entrado en la historia por lo que hizo en la primera participación mundialista de Venezuela por allá en 2010. Pero más allá de Isaura disputándole el puesto a Oriana Altuve, está una futbolista que tuve la oportunidad de verla jugar en vivo con la sub-17 cuando vinieron aquí a Argentina. Y la verdad es que no tengo palabras para describir a Kimberly Campos porque me dejó anonadada, una tremenda 9 que pelea todas las pelotas, que te las baja desde la altura de un rascacielos, que tiene una fortaleza física y una mentalidad que yo creo que, no sé si a ella le viene bien el apodo felino, porque tú la ves en la cancha y es otra cosa, y además tiene mucho gol. Háblanos de esta jugadora, ¿dónde la vio Pamela? ¿Qué impresión te deja? Y si te la imaginas la delantera del futuro. En la delantera del futuro, si es bien llevada, sin lugar a dudas. Y no porque sea carabobeña, no porque sea de aquí de mi tierra, No, vale. pero Está una cantidad bien. de goles tremendo, tremendo Es lo muy de buena. Kimberly en el torneo. Estadales, siempre la goleadora, era increíble esa facilidad pasmosa para marcar. Ya incluso ella era sub-17 y iba a ir al sudamericano sub-20 que del año pasado, pero por temas de una lesión, una operación, no pudo asistir al sudamericano, pero venía siendo la goleadora, la 9 tanto en la Liga Sudamericana sub-19, el torneo que creó Conmebol para generar roce, tanto en el triangular. Es más, en esa inauguración del CENAR debe ser la primera vez que Pamela Conti la vio. Esos partidos que estuvo Pamela en la grada, que hubo encuentros entre la sub-20 de Paraguay y la sub-20 de Venezuela, entendiendo que Kimberly es sub-17, por lo cual debe ser una de las figuras del próximo sub-20 del año que viene. Si bien no ha podido jugar Liga Nacional ni Superliga al ser parte de la Escuela Seca Sport, aquí todos los torneos del Estadal, estos torneos como Conmebol Evolución, era la goleadora, era figura,
Yo creo que el futuro que tiene Kimberly, cuando le ponga una velocidad menos, esa vehemencia que va al arco, ese tener ese punto de calma para levantar la cara, para ver dónde está la portera, pero es una jugadora con un hambre tremenda que ha tenido que superar muchísimas adversidades, que en la escuela Seca Sport le han tendido la mano. Ahí incluso mejoró la oratoria. Es una jugadora que yo tuve la oportunidad de compartir un módulo con ella cuando estaba en la selección femenina, y era de las pocas que no tenía pena para hablar, era de las que te buscaba y te decía, mira, quiero que me entrevistes. Mira, Quiero muy que me entrevistes. suelta, como en la cancha, una personalidad única. Única, sí, es que a mí me dejó loco cuando me dice, quiero que me entrevistes porque quiero mejorar. Y dime en qué fallé. Y esto. Y es una jugadora que tiene mucha vehemencia, que a veces en esa época, en esos módulos, habla de más, pero por ese mismo ímpetu. El día que ella sepa, que tome esa madurez y se sepa calmar, y lo que va a aprender en estos módulos, yo creo que es un talento que tranquilamente puede ser exportación, puede ser esas grandes nueve que está sacando Venezuela para el futuro, para este sub-20. Me ilusiono mucho con la dupla que puede hacer con Bárbara Olivieri, que también está rompiendo en Texas, y se me olvida un nombre clave, A y hay ver, que ser ¿quién? un Mariana Spetmayer. Mariana Spetmayer, antes de abril, tenía 5 años sin estar con la selección venezolana. Hay Ok. que recordar que ella también es seleccionable con los Estados Unidos. Pero bueno, los Estados Unidos es bicampeón del mundo, 4 estrellas, es Y un complicado. montón de Es gente por delante en la competencia. sí, la lista es larga. Ella fue la que hizo el primer, como hablamos hace poco de Isauro Aviso, y ese primer gol en un Mundial Sub-17 allá en Trinidad y Tobago 2010. Bueno, Exacto. Mariana Spelmayer marcó el primer gol de Venezuela en un Mundial Sub-20. Y si no me equivoco, fue contra Alemania, y su apellido o su ascendencia es alemana. Así que yo recuerdo haber escrito esa nota en el diario Líder hablando con el papá Ralph, que es paisano tuyo, es maracucho, el señor Ralph Ah, Spelmayer. Ralf Para que tengas, Speckmayer. Muy Ralph bien. Spelmayer, para que tengas ahí el dato. Bueno, Ya las no, yo, hermanas habían yo de jugado. alemana no tengo nada, pero bueno, paisana de Ralf, entonces. Bueno, ya las hermanas de Mariana habían jugado en selecciones juveniles de Venezuela. Ah, Ella incluso, Coco Spetmayer creo que fue una portera. Eso está en una entrevista de la FIFA que ella da. Mariana fue de lo mejor de Venezuela contra Argentina en ese amistoso en el País Vasco, y es una jugadora muy rápida, muy rápida. Yo creo que como 9 o por la banda, porque por la banda se le da muy bien, ahí tenemos un cañón, una bala. O sea, lo que corre Mariana Spetmayer, si bien no está teniendo mucha regularidad con el Washington Spirit, es la primera jugadora que tenemos en la primera división de los Estados Unidos femeninos, que es una liga sumamente competitiva, si bien las de Europa están creciendo mucho. Yo creo que es un nombre que hay que apuntar y que capaz está como un poco fuera del radar, claro. pero lo de Mariana Spetmayer es increíble y se entiende con Deina, porque en uno de estos torneos de verano, no sé si fue cuando Deina estaba en Santa Clarita o en otro equipo, creo que llegaron a entrenar. Entonces se llegaron a conocer. Así que esa sociedad, Deina Spetmayer, que son dos jugadores que tenemos que se han graduado de las universidades de Estados Unidos en el máximo nivel de la NCAA, creo que también es un plus muy grande. Mira, según lo que estamos hablando, si yo tuviera para jugar al FIFA aquí mismo y tengo la selección femenina de Venezuela, me puedo plantear armar un 4-1, 3-2 a los Chacho Caudet, porque tenemos muchísimo en ataque. Podemos tener una sola volante de contención, después poner a tres volantes creativas, que ya hemos mencionado quién puede ir en el medio, siendo Deina, Joemar, Gaby García, y adelante puede estar Altuve y otra. O sea, porque la verdad es que lo que le sobra a Venezuela es este talento ofensivo que estamos hablando, y es lo que hace que cuando uno revisa la lista de convocadas, que voy a tratar de ponerla acá en el video, tú veas que la mayoría de ellas juegan en el exterior, salvo contadas excepciones como la goleadora de Yaracuyano que ha traído Pamela Dubrasca, ¿no? Rivera. Ya me hablarás un Sí, poquito de ella. Y también, a propósito de lo que te estoy diciendo, saber si algo que me parece que es obvio, es la mejor selección absoluta que Venezuela ha logrado formar en su corta historia.
Sí, sin lugar a dudas. En masculino se dice mucho eso. Yo difiero un poco. Yo creo que en el caso del masculino es la que estuvo mejor preparada, porque en masculino no, esta selección no tiene un Arango, no tiene un Gaby Urdaneta, no ha tenido un Rey, un Stanley Rivas. Yo creo que en el caso del masculino, la diferencia está que los de antes no tuvieron la preparación de ahora, y por eso en el masculino yo siempre pondría que en el masculino tenemos la generación mejor preparada, porque ese subcampeonato del mundo sub-20 llegó tras muchísimos módulos de preparación y muchísimo roce internacional. En cambio, en el femenino, si bien antes había talento, la preparación era muy escasa. Y si bien la Liga Nacional empieza en 2004, la preparación que podía tener la jugadora, el crecer en el exterior, era muy poco las posibilidades de rendir. Pero, ¿qué sucede con esta selección? Y que por eso no solo me parece que es la mejor preparada, sino la mejor. Son varias camadas que han ido a mundiales. Aquí se amalgaman todos los mundiales que ha ido Venezuela. Tienes desde el Mundial de 2010, con Isaura, que hoy no está, pero puede estar, y con jugadoras como Paola Villamizar o Natacha Rosa. Tiene jugadoras de 2014 en Costa Rica que llegaron a semifinales. En aquella oportunidad Viso y Villamizar lamentablemente no pudieron pasar la fase de grupos. Tiene semifinalistas de Jordania de 2016. Tiene jugadoras que fueron a Papúa Nueva Guinea, que no pudieron pasar la fase de grupos, pero fueron a ese mundial y subcampeonas en ese sudamericano sub-15 de Brasil. Tienes medallista de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2014 en Naquín. Aquella medalla de oro que, si no me equivoco, se ganó en Mérida, pero eran unos centroamericanos de Mayagüez. Ahora no me recuerdo muy bien cómo es esa historia que unos centroamericanos de Puerto Rico terminan jugándose en Mérida, pero hubo una medalla de oro ahí. Entonces, esta última década hubo mucho rendimiento en categorías menores. Y también le puedes sumar las dos finales de Copa Libertadores, porque hay jugadoras que estuvieron en la final con el Caracas en 2014 y en la final con Estudiantes de Guárico en 2016. Entonces, amalgamas todo un grupo con experiencia mundialista, con experiencia en ciclo olímpico, con experiencia de clubes, que ahora lo dirige Pamela Conti, que tiene mucho camerino, que tiene el grupo de su lado, que Experiencia tiene como la formación jugadora de europea, alto nivel. experiencia como jugadora de alto nivel, que las entiende, que ahora que ya están viviendo esto en Europa o en otras latitudes, pueden hablar de tú a tú con Pamela, porque ella lo vivió. Y que Capaz, no, ajá, y que no quiero hablar mucho del tema, pero va a quedar como cosa del pasado todo lo que las chicas vivieron con Kenneth Ceremeta, ¿no? Y todo lo de la denuncia y tal, pero eso queda claro. para otro video. Con Pamela, cosas que nos llegan desde dentro, que nos dicen que el grupo, el ambiente está tan, tan en la racha positiva con Pamela porque se sienten tranquilas, se sienten entendidas, eso que tú estás diciendo. Sí, sí, bueno, hashtags protejan a los jugadores siempre, o sea, siempre en estos casos hay que creer, solo basta ver que no solo pasa en mujeres, también pasa en hombres, pasó en el Manchester City, que terminó pidiendo disculpas en el fútbol inglés de los años 80 y 90, tenemos el caso de Larry Nassar en el equipo de gimnasia de los Estados Unidos, o sea, siempre hay que creer, hay que Pasa, tener un Luis. poquito de empatía. Pasa porque, bueno, tú sabes que uno ha estado adentro también del fútbol femenino a mayor o menor escala y cosas pasan. Exacto, entonces yo lo único que quiero decir es que hay que tener un poco de empatía, pensarse dos veces ese momento de preguntar, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no, nadie dijo nada antes? Yo creo que hay que tener un poquito de empatía con las víctimas, empaparse un poquito de información de estos casos, que no solo pasa en el deporte, pasa en el ámbito cultural. Lo vivimos hace poco aquí en Venezuela con el tema de las bandas caraqueñas, con el tema de Willie McKay, el Yo sí te creo. Entonces, es tener un poco de empatía y entender que todas estas muchachas lograron muchísimo estos logros bajo el mando de Kenneth Ceremeta y lo que vivían con lo que se denunciaba con él. Entonces yo creo que toma mucho más mérito lo que hicieron, entendiendo la magnitud de la denuncia y la magnitud de lo que tuvieron que pasar bajo el mando de este entrenador que, como decía Deina en aquella entrevista con Erika La Vega, que decía, mira, en su momento todo lo que hacía me parecía bien. Y cuando llegué a los Estados Unidos me di cuenta que ya va, todo estaba mal. Mira, pero estamos hablando de niñas de 14, 15, 16 años que todavía no tienen asentada su postura sobre la vida, sus nociones de comportamiento y todo este tema. ¿No?
obviamente entramos allí a aguas profundas, pero obviamente que por eso Deina dice que después, mira, te pasa a ti, me pasa a mí, me pasó esto cuando tenía tanta edad en el colegio y no sé, 20 años después es que, ya, ahora entiendo, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces yo creo que aquí lo que pasa es que hay que entender que muchos de todos esos mundiales sub-17, esa medalla fue bajo el mando de este personaje que, bueno, está esta denuncia, esperemos que la justicia haga las investigaciones pertinentes y ya hemos visto como en Estados Unidos Larry Nassar fue declarado culpable y los hechos lamentables que no solo Simone Biles, que es la cara visible, sino tantas pacientes, porque no solo eran nada más las atletas de alto rendimiento las que se veían con él y así esperemos bueno, que cada vez sea menos, hay que estar muy atento con esto, pero para entender esta selección de ahora hay que ver ese pasado, por ahí se Claro. puede entender el discurso de este Camerino Unido. Yo creo que en ese Sudamericano Sub-20 que termina dirigiendo Catoya, poco se vio porque fue por Facebook, la señal no era muy buena, pero antes hubo una carta que en esta denuncia se habla que sí, hubo una carta pidiendo que restituyeran a Kenneth, que volviera a Kenneth, y bueno, eran jugadoras aún jóvenes, aún manipuladas, y en los errores que se vieron de ese ciclo mundialista de Jordania en 2018, en ese sudamericano de Ecuador, se notaba, bueno, que el camerino parecían muchos errores del ciclo de Noel San Vicente en ese sub-20. Entonces ahí sí pegó un poco. En el sub-17 que después dirige Catoya, que ese sí lo había llevado desde un principio, en ese cuerpo técnico está Carmelia Rojas. Fíjate que después Carmelia agarra la sub-20 y se ve que hay una continuidad del trabajo. Y la Copa América, que también la dirige Catoya, todo lo dirige Catoya, hace una Copa América con los mejores resultados históricos de Venezuela, le gana 8-0 a Bolivia, le gana 1-0 a Ecuador, pierde creo que 4-1 contra Brasil y después en un duelo que era mata-mata clave contra Argentina lo pierde 2-0 con 2 goles de penal, uno de Soledad Jaime, que en ese momento estaba en el Olympique de Lyon, el Olympique de Lyon que dominaba la Champions. Ahora se Y fue al de un, Napoli. ahora, yo creo que después de ahí regresó a Santos y ahorita creo que sí está en Napoli, pero bueno, estamos hablando de delanteras élite y aún creo que Deina estaba en la universidad, no había llegado a Atlético de Madrid, no había tanto este éxodo de jugadoras. En 2014 con Kenneth y esos roces constantes que tenía con Omar Ramírez y con Tropiano, no llevó ninguna jugadora de Caracas y Estudiantes de Guárico, y era una locura porque ese año Caracas había sido finalista de la Libertadores en 2014. Y hay que recordar que si iba a Caracas llevaba a las mejores Estudiantes de Guárico, si iba a Estudiantes de Guárico llevaba a las mejores de Caracas, era prácticamente una selección de Venezuela, y estamos hablando que prácticamente una selección de Venezuela a nivel clubes, algo como lo que hizo Delta Te Quiero en Fútbol Sala, que era prácticamente la selección de Venezuela y quedó tercera en Libertadores, imaginarse que en el Mundial de Lituania no los hubiesen llevado a ellos. Un poco de eso fue lo que pasó en 2014. Se llevaron muchas jugadoras jóvenes, Deina con 14 años, aún era muy joven, pero un torneo ya de adultos, como la Copa América. Pero bueno, eso va curtiendo. Y ese proceso 2018, si bien fue la mejor Copa América, te habla de que en adulto no se ha logrado aún grandes resultados y por eso esta selección que amalgama todos estos éxitos juveniles está llamada a ser la mejor y un proceso continuo, porque Catoya, que dirigió esa copa, no fue el que lo empezó. Lo empezó fue Milagros Infante, con un módulo en la Universidad Católica que recuerdo cubrir con el diario Líder, por allá en 2016, cerca de 2017. Tuvo 2 amistosos contra Colombia, después llegó Catoya, tuvo otros 2 amistosos y ya esa fue toda la preparación para la Copa América, a grosso modo. Aquí estamos hablando que Pamela ya va a tener 2 amistosos contra Ecuador, tuvo uno contra Argentina, varios contra clubes en Europa, y que se espera que la próxima fecha FIFA de noviembre, Dios quiera, toco madera, tenga amistosos y que en febrero, donde hay también torneos, ojalá pueda ir al torneo de Turquía que no se pudo efectuar en 2020, también vaya. Entonces, hablamos no solo de una camada juvenil exitosa que va a reflejar una selección adulta donde los resultados lamentablemente no han llegado de gran forma y con una preparación acorde al nivel de estas muchachas, aunado a que todas ahora están en el extranjero. También en parte por situación país, de que la liga ha desmejorado mucho y de que ellas se han abierto una puerta en el exterior, ganando Libertadores. Tenemos a Mico Ascanio que ganó en 2012, tenemos a las 3 que ganaron en Huila, entre eso Isaura Viso, hay muchas en España, entonces yo creo que, lo que digo, esta selección es mejor que ayer, pero peor que mañana. Y en ese ayer que tú estabas cubriendo y que nos contabas, cuando ibas a esos módulos escasos que se hacían,
esto de giras internacionales era una utopía, Luis. Así que todo esto yo creo que va a redundar en el éxito de la selección en esa Copa América 2022. Le explicamos a la gente rapidito que en esa Copa América se reparten todos los cupos al Mundial, los cupos a los Olímpicos, los cupos a los Panamericanos. Y Luis, para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023, la CONMEBOL va a tener oportunidad incluso de tener hasta 5 cupos, 3 de manera directa y 2 vía repechaje. Esto, por supuesto, que le abre una ventanita de esperanza más grande a Venezuela. Para ti, ¿cuáles son los rivales directos? Es una competición bastante complicada, lo digo porque yo no soy tan experto en femenino, me he ido curtiendo con el No, tiempo. no, se nota que no eres tranquilo, deja la falsa humildad, por favor. Pero, pero, pero en los inicios, uno, nada más por ver solo a Venezuela y por ver estos nombres deslumbrantes, uno ya asume, bueno, ya Venezuela se mete. En el 1-2 No. está Venezuela. Mira, Y no es tan ahí así. tienes al PSG y lo que le está costando ganar los partidos, pese a las figuras en ataque que tiene. Exactamente. Y hay que decirlo, uno se quiere ilusionar con el ciclo de Pamela. Pareciera que va a agarrar también la selección sub-20 y que está poniendo el ojo en las menores, que con el programa Nace un Sueño es como revivir el Sembrando Fútbol que se hizo en un tiempo donde se descubrieron jugadoras como Gabriel Angulo. Este es un proyecto de Nace un Sueño apoyado por FIFA. O sea, hay un interés en mejorar, pero la competición es ya. Y será la primera competición de Pamela, porque Pamela no ha podido dirigir un club de primera porque es muy joven, se retiró hace poco, está haciendo su primera gran experiencia como entrenadora. Si dirige la sub-20, capaz su primer gran torneo será el sudamericano sub-20 y después la Copa América, así que hay un cierto grado de inexperiencia. Y casos exitosos como el de Pirlo, el de Guardiola, el de Pirlo no, el de Pirlo es el caso contrario. Hay casos exitosos como Zidane y Guardiola y casos que no funcionan como el de Pirlo o casos como el entrenador, hoy en día se me da el nombre de Canadá, en masculino le está yendo muy bien sin tener esa gran experiencia. Así que puede ser un hándicap o como no lo puede ser, pero hay que decir que va a tener rivales con bastante experiencia en lo que son las ligas sudamericanas, lo que se habla de Peseiro y conocer la eliminatoria. Si bien aquí no va a tener que subir siempre a Quito, subir a La Paz, ir al Calor de No, Barranquilla, aquí ¿no? es Es un como solo dice, torneo corto. un solo torneo, se juega todo. Entonces, antes eran 2 cupos directos y un cupo a repechaje, ¿verdad? Ahora aumenta, ahora tienes 3 cupos directos y 2 a repechaje. Como viene siendo estas Copas América, Brasil está siempre en el primer lugar. La única vez que perdió fue contra Argentina, creo que fue la Copa América de Argentina en 2006, pero normalmente Brasil con mucha comodidad, porque lamentablemente aún en el femenino hay mucha distancia, se ven muchas goleadas, es muy complicado meterle mano a Brasil. Bueno, mientras Que Brasil Venezuela va a gane la Copa jugar su América es amistoso con complicado. Ecuador y otras selecciones con otras selecciones del continente, Argentina con México, Brasil va a ir a jugar con Australia, imagínate tú. Casi nada. No, porque Brasil, porque Conmebol en femenino no es lo mismo que masculino. En masculino los equipos Conmebol van al mundial a quedar campeones del mundo o tienen esa obligación a luchar contra la hegemonía de Europa. En femenino, Brasil es el que ha estado más cerca y es el único. De resto, si Chile o Argentina llegan a octavos de final, si llegan a cuartos, ya es un gran éxito. Eso también tiene que entenderlo la gente. En Conmebol en femenino hay que crecer aún mucho para igualar a ese estima, ese prestigio que tiene el masculino. Entonces, Y no cuando has hablamos de nombrado a rivales, Colombia, se te olvida Colombia. Me imagino que ya me la vas a mencionar, exactamente, las campeonas panamericanas. exactamente. Entonces, Venezuela tiene al frente grandes rivales. Si tú me dices, hoy por hoy, Luis, ¿dónde ves a Venezuela, a la Vinotinto? Yo la veo en el 4 y 5, en esos puestos de repechaje, que van a ser unos puestos de repechaje, que irás a Australia y Nueva Zelanda, según lo que leía, y ahí se jugará contra selecciones de UEFA, selecciones de Asia, que son muy fuertes, después la que quede con CACAF, la que quede de África. O sea, es un repechaje bastante complicado, no es el repechaje que se venía estilando, que Argentina le ganó de buena forma a Panamá, o como uno está acostumbrado en el masculino, es un repechaje por fase de grupos, algo un poco similar a lo que vemos en Venezuela cuando a la Vinotinto en las alturas le toca Lituania o Eslovenia, o selecciones que terminan complicando a la selección por la supremacía. Bueno,
nos tocaría, si hoy por hoy se cumple lo que yo visualizo, que es cuarto quinto, Venezuela pudiese jugar contra una selección de Europa, de Asia, y sería más complicado. Ojo, tendría más tiempo de preparación y capaz llegar a un repechaje puede motivar a la federación a decir, oye, tenemos que darle los mejores amistosos, las mejores condiciones para que lleguen de mejor forma a esos amistosos. Pero hay selecciones como Brasil, que ya te la pongo en el 1, Argentina, que viene del pasado mundial y que fue subcampeona panamericana, tienes a Chile, que fue estos Juegos Olímpicos y también viene con un buen proceso, y tienes a Colombia. Y ahí te nombré a 4. 4 Venezuela que la tú veo dices, seguro, en, seguro estarán ahí peleando ese podio. exacto, que la veo por encima de otras 5. ¿Qué otras 5 están por encima? Que incluye a Venezuela entre esas 5. Primera, de Paraguay y Uruguay, que no están tan lejos, están ahí. O sea, Venezuela no le saca una gran ventaja a Paraguay ni a Uruguay. ¿Le puede ganar? Sí. ¿Los puede golear? Sí, pero no son selecciones que están tan lejos. Pero sí son selecciones que veo o siento que les va a costar meterse por delante de Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Si bien, bueno, Uruguay le hizo unos grandes amistosos a Chile y Paraguay, bueno, ha venido creciendo y ha sido la gran rival. Por ejemplo, Jessica Martínez tiene esa rivalidad con Dame y que Sí. Jessica Martínez hasta, creo que, sí, no sé si sigue aún en el Real Madrid femenino, que venía del No, se Deportivo fue a Tapón, Sevilla. pero ha tenido esa rivalidad con Dame. Se fue al Sevilla. Vale. Tiene ahí en territorio local, cuando se inauguró el CENAR, Venezuela les pudo ganar. Después, en una línea más baja, veo a Perú, veo que a Perú le cuesta. Ecuador fuera de la altura también le cuesta, por más que fue mundialista en 2015. Siento que es un proceso que le puede costar. Ya está en como una tercera línea. Y al final está lamentablemente Bolivia, que no tiene un torneo femenino muy estructurado, que fue uno de los últimos en definir su equipo a Libertadores, que no está teniendo amistosos. Y yo creo que por algo Venezuela le ganó 8-0 a Bolivia en la Copa América anterior y que recibe grandes goleadas. Yo creo que sí, Bolivia está en un cuarto escalón. En un tercer escalón estará Perú y Ecuador. En un segundo escalón estará Paraguay y Uruguay. En ese primer escalón veo Venezuela con Colombia, Chile, Argentina. Y ya por encima de cualquier escalón Brasil. Brasil ya ni siquiera es que está en la escalera. Brasil ya tenemos que meterlo en otro lote y no es ser conformista, no es ser negativo, es ser realista. O sea, cuando uno ve el rendimiento de Brasil, uno no puede exigir que Venezuela le gane a Brasil o molestarse si una selección no le gana a Brasil en la Copa América. Las distancias son abismales, tiene una entrenadora también europea con un grandísimo nivel y aquí el objetivo no es ganarle a Brasil, el objetivo es meterse en un mundial y yo creo que, cosa que es positiva, hoy por hoy estamos en un repechaje. Siento que Bien. Venezuela se metió en un repechaje. Si se hacen mejor las cosas, viendo dónde puede ser la Copa América, he visto muchas cosas en Venezuela. Venezuela es el país de lo posible para lo bueno y para lo malo. Y si tú me dices, mira Luis, tú ves que la Copa América puede ser en Venezuela, la femenina. Mira, he visto otras cosas concretarse en este país. No voy a entrar en temas No vamos a de hablar si de eso. estamos Se nos aptos va el o no. video. Se nos va el video. Se nos va a olvidar si estamos aptos o no, si considero que Venezuela está lista para... No, puede ser, sí, claro que puede ser. O sea, Venezuela es una selección atractiva para Conmebol, atractiva para FIFA. La figura de Eina también es muy llamativa, está incluso en esa mesa de debate para definir el tema de este año. Ya después hay que ver, porque el que sea local tiene mucha ventaja. Vemos como Chile, como local, se metió al mundial. Vimos como Ecuador le alcanzó para, creo que, meterse al repechaje. Sí, para el Si de la Copa América 2015. es en Colombia, exacto, si la Copa América es en Colombia, no tengas ninguna duda de que Colombia se mete uno de los cupos directos y más con ese envión que tienen de los Juegos Panamericanos. Así que un poco de calma y mesura. Veo a Venezuela hoy en el cuarto y quinto. No me parece que está mal para los pocos amistosos que hemos tenido. Si bien este es el proceso más trabajado, es el proceso más trabajado con respecto a los anteriores. Claro, y todo esto en consonancia en lo que tú has hablado aquí, en que se amalgama ese talento de los procesos juveniles y que Venezuela tú lo pones en este lote de segundo peldaño después de Brasil,
más que todo por el talento, porque por procesos, selecciones como Argentina, Chile y Colombia le llevan todavía ventaja a la Vinotinto. Pero esto más o menos pintar un panorama para que los que recién se están animando con el fútbol femenino se vayan empapando. ¿Querías agregar algo? Y ya nos quedan pocos minutos. Sí, quería agregar, porque en 2018, cuando no se va a ningún mundial, se sembró la duda de, oye, ¿y será que lo de Jordania y Costa Rica fue una generación dorada? ¿Será que eso fue obra de que salió ese gran talento y tenemos que sacarle provecho a ellas porque no vendrán más? Y cuando tú te pones a ver que la sub-17 de ese año 2018 quedó tan cerca de ir al mundial y que esas muchachas son las que hicieron un sudamericano sub-20 espectacular en el año pasado, que se tuvo que suspender por la pandemia, tú te das cuenta que no es una generación de oro, sino que siguen saliendo muchachas. Cuando tú te das cuenta que sí, hubo muchos errores de concentración, la salida de Kenneth como se dio, como lo que significa lo que venimos hablando del ciclo, ese sub-20 que venía, era la base del Mundial de Jordania, capaz en ese torneo, por todo este tema extra cancha, Catoya tuvo que agarrar ese equipo a un mes y no lo venía trabajando, no se fue al Mundial, aunque se pasó al hexagonal, ese talento no se perdió, ese talento está ahí, son las mismas muchachas de Jordania. Y en la selección adulta ya se estaban reflejando ese talento. O sea, aquí el tema del femenino no son generaciones doradas, salen a cada rato. Lo decía Enzo Tropiano, lo que es Brasil en masculino a nivel de talento es Venezuela a nivel de femenino. Una frase de un tipo que tiene 20 años en fútbol femenino, más de 50 años en el fútbol venezolano y sudamericano, y no es demagogia, es que aquí salen talentos hasta debajo de las piedras. Me comentabas hace rato Dubrasca Rivera, es una muy buena delantera de aquí de Puerto Cabello, que fue una de las goleadoras con Yaracuyano, y que es una delantera que en ese amistoso contra Venezuela, bueno, le tocó ejercer de llanero solitario y rindió bien, luchó, tuvo ciertas oportunidades, pero aquí sale el talento, aquí hay muchísimas jugadoras, y capaz no todas serán una Deina o una Bárbara Olivieri, pero hay mucho talento de buen nivel y capaz la diferencia marcada está en lo que hablamos al principio de las defensoras. Que bueno, puede surgir Bárbara Sandoval, que viene del sub-20, que acaba de jugar con Colo Colo, no sé, la acaba de llamar Conti, que lo nombramos poco, pero ¿Y qué puede ser tal una central muy interesante. Fabiola Solórzano? ¿Qué tal ves a Fabiola Solórzano? La otra que llamó Pamela de Yaracuyano junto con Dubrasca y Angulo. La veo capaz un poco más para futuro porque Fabi tiene que ser titular en el Sudamericano Sub-20, se tiene que curtir y ver cómo evoluciona, al igual que Angulo y Kimber. Yo creo que habrá que ver cómo van desarrollándose. No soy muy pro a acelerar procesos, a menos que, bueno, la jugadora te lo pida. Yo creo que Fabi puede ser lateral derecho de la selección, no en esta Copa América, sino en la siguiente. Hay que recordar que Conmebol puso las Copas Américas cada 2 años. Veremos si el Mundial de la FIFA utiliza el femenino como prueba piloto para el Mundial cada 2 años. El femenino sí lo veo más positivo porque obligas a que las selecciones tengan más rodaje y no esté ese calendario tan saturado como en el masculino. Yo lo tuiteaba Alejandra Blasco y coincidía, en femenino sí puede ser beneficioso ese Mundial cada 2 años y después cuando Sí. se empareje el ritmo, Aparte que hay mucha pónmelo cada historia por temporada. escribir. Exacto. Cuando el ritmo crezca, sí me lo pones a cada 4 años, pero ahorita que tenemos que impulsar lo que sea televisado, vamos a darle más rodaje, más competición a la chama. Entonces, cada 2 años, yo sí creo que Fabi, lo que te digo, es peor que mañana. O sea, yo creo que el futuro de Fabi puede ser muy bueno. Sandoval habrá que ver, igual está Andrea Ceola en Tenerife. Hay talento, capaz es muy joven. Yo creo que una de las aclaraciones Conti que lo decía el año pasado, mira, si fuese un torneo sub-23 la Copa América, la ganamos. Si es un torneo sub-23, la ganamos. Porque tenemos muchísimo talento joven. Pero sabemos que Brasil, Chile y otras selecciones tienen jugadoras de 29, 30 años y esa experiencia pesa. Entonces, yo sí creo que el talento se va formando. El plan que tiene Conti, no sé si se quedará aquí hasta el próximo Copa América o hará una carrera de 10 años. Sinceramente, no sé cuáles sean, capaz su proyecto personal es estar mucho tiempo aquí, pero no sé si la federación coincida con eso o si las condiciones están dadas para que ella tenga un proceso muy largo, el tiempo lo dirá, pero hoy en día, bueno, está incluyendo este talento joven, hay mucho talento arriba en el ataque, y bueno, en defensa es eso, está Bárbara Sandoval, Sonia Lin reconvertida, Andrea Cebola como una posibilidad, hay talento ahí que bueno, en el futuro se puede llamar, ver casos de como Sandra Luzardo que la convocó y ver si termina de reencauzar su carrera,
en Europa, a ver si terminan de explotar, estirar un poquito la carrera de Petra. Yo creo que hay talento, yo creo que la defensa no está mal, pero es lo que dice, una defensa más terrenal contra un ataque galáctico, pero yo Sí, creo que el que se mete en esto, al igual que el fútbol sala, que ojo, en fútbol sala no, ni mucho, ahí Antonio da Silva y todos los expertos en fútbol sala te pueden hablar con más propiedad, pero yo sí hablando con Antonio, que también cubre el femenino, siento que en el cortísimo plazo, tanto el femenino como el futsal nos pueden dar grandes alegrías a Venezuela y bueno, el masculino de fútbol campo, que capaz es el producto premium de FIFA, o que FIFA ha trabajado para que sea su producto premium, ahí sí vamos a sufrir un poco más, que vamos a sufrir un poco más, así que los invitamos, vean el femenino, o sea, no tiene que ser uno o la otra, se pueden disfrutar los dos. claro, es que tiene más oportunidades, se te abre el abanico de opciones porque si ves el fútbol masculino y también el femenino, por ejemplo, yo disfruto mucho cuando hay fecha FIFA masculina, veo fútbol femenino de clubes y viceversa. Ahora hay fecha FIFA femenina de selecciones, está el fútbol de clubes masculino y se pueden ver las dos cosas, es decir, es todo un mar de posibilidades. Luis, dijimos antes de empezar que yo, no, vamos a hacer máximo media hora para que la gente no se aburra. Bueno, te cuento que llevamos 50 minutos hablando y que la verdad pudiéramos estar fácil 2 horas porque hay muchísimos temas, no hablamos de la Liga Nacional y de lo que se tiene que hacer de cara a no tener más torneos con 4 equipos y todos del centro del país, que sabemos que hay muchas regiones con talento en el país, lo sabes tú, lo sé yo, que somos del interior del país. Así que bueno, yo te voy a extender la invitación para otro encuentro acá, en este canal o donde sea, un Twitter Space, lo que tú quieras, pero tenemos que seguir hablando del femenino y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. No, para mí un placer, eres referencia, eres una de nuestras Benets, una de nuestras legionarias, que está dejando el nombre alto en Venezuela, eso no, no es poca cosa la carrera que te has labrado, que eres una referencia y para mí, bueno, un gustazo estar aquí. Y sí, yo creo que al femenino le hace falta esto, le hace falta que se hable, que tenga difusión, que la gente se pueda enterar. No es tan sencillo tener las estadísticas del femenino como el masculino, no es tan sencillo ver partidos del femenino. Yo creo que lo hablaba con un entrenador aquí de Carabobo, Manuel Sumosa, que estuvo también en proceso de selecciones nacionales. Creo que la primera vez que se vio un club femenino en televisión nacional era ese amistoso entre Venezuela y Yaracuyano, porque de resto, desde que Fox transmitió la Copa Libertadores, que se pudo ver Estudiantes de Guárico, normalmente estás obligado a verlo por Facebook y sabemos los problemas de internet y de luz que tiene el país. Entonces, hablarlo, darle difusión, que la gente sepa que aquí hay un gran material de femenino, que se puede ilusionar, que también ponerle un poco de calma, porque cuando la gente se mete de lleno, dice, no, tenemos a Deina, tenemos a tal, ganamos la Copa América, no. O sea, que esta charla sirva para entender que por lo menos en el repechaje se puede exigir o se puede pedir por el nivel de preparación que se ha tenido, pero que a nivel de futuro, a nivel de los torneos que vienen, hay para ilusionarse, que no solo esta camada, sino que en inferiores vienen muchísimos más talentos, muchachas que también puedan estar en el exterior en los Estados Unidos, caso como Bárbara Olivieri, o más jugadoras que puedan estar ahí, que Pamela Conti dijo que iba a ir a hacer ese scouting tan necesario tanto en el masculino como en el femenino, así que ahora es que nos queda hablar de femenino, Geraldine. Ahora esto No, queda alegría. estoy para un podcast. ¿Qué dices? Sí, 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 no, y hablar de esa liga nacional porque capaz jugadoras como Deina no salieron de aquí. Ella muy joven fue a Canadá a una universidad a estudiar inglés y después fue, si bien estuvo en la escuela Juan Arango con la profesora Norma Castillo, Deina no fue como Kika o Michelle que jugaron un Deportivo Lara Liga Nacional, pero la mayoría sí jugó esa Liga Nacional. Muchas de estas jugadoras se curtieron en esa Liga Nacional. Las más recientes pudieron tener roce en la Superliga, que, bueno, lleva el nombre de profesional, pero faltaban muchas cosas para que fuera verdaderamente profesional. Así que muchas de estas jugadoras surgen de aquí. Primero dan un paso aquí en nuestros torneos estadales, nuestros torneos nacionales, nuestras ligas nacionales, y mientras más competitiva sea nuestra liga, mejor, porque yo no sé, ojalá sea pronto que un equipo masculino llegue a una final de Copa Libertadores, pero en el femenino ya van dos, Caracas y Exacto. Estudiantes de Guárico. Entonces, que se entienda que apoyar el femenino puede dar grandes réditos, grandes resultados, grandes alegrías para los directivos de la federación, para las jugadoras, para el fanático, que se acerquen a los estadios ahora que haya foro, cuando haya liga. Entonces, bueno, con eso cerrar.
toda esta charla que dijimos que iba a ser corta, pero nos emocionamos. Es que ¿Cómo no emocionarse con esta selección? nos apasiona demasiado el fútbol y el fútbol femenino nos toca esa fibra sensible porque sabemos que hay mucho talento. Bueno, Luis, lo voy a dejar hasta aquí porque vamos a cumplir con nuestra palabra y bueno, hay que idear más estrategias para seguir comunicando acerca del fútbol femenino. Ah, bueno, iba a decir, mientras la luz y el internet lo permitan, siempre Eso. aquí presto Y para hablar recuerdas, del fútbol femenino. ¿nos recuerdas tu cuenta de Twitter? Sí, @lvilches8, Vilches con B pequeña, termina en Z, 8 en números, lvilches8, tanto en Instagram como en Twitter. Instagram lo utilizo de forma más personal, más que todo es en Twitter donde suelo publicar las notas en balonazo, que ahí sí publico todo el trabajo, tanto de masculino, femenino, inferiores, intentándole siempre poner el acento al fútbol venezolano en esta época de crisis de medios, donde tampoco no es como antes, que uno iba al kiosco y se podía traer 5 periódicos y prendía la radio y había 20 programas. Bueno, se intenta mantener la información porque sin difusión, sin información, un fútbol anónimo no va a ningún lado. Ahora sí, Luis, ahí nos vemos. Chao, chao. Gracias.